Buenos días a todas nuestras amigas, amigos que nos sintonizan a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP. RTP 96.5 en las provincias de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. Hoy nos informa Diario El Universo y Diario El Telégrafo, que es el jueves 13 de abril, y yo voy a hacer unos comentarios mientras llega el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, que es nuestro invitado el día de hoy, y que tenemos harta tela por cortar. A ver, cuando el doctor Ordóñez, que es sin duda un intelectual de gran nivel, pero que de seguridad ciudadana creo que no era su fuerte, ni su débil, creo que no sabía absolutamente nada, ¿ya? Eso es lo que yo creo. Era una plañidera, una reclamadera, todo el mundo reclamaba que por qué seguía allí y que por qué era el secretario de Seguridad alguien que pertenecía al mundo esotérico de la academia y que de seguridad no sabía. ¿Ok? Se va el doctor Ordóñez. Contentos toditos que se fue el doctor Ordóñez. Bueno, circula la noticia de que el presidente, en mi opinión, en un gran acierto, yo discrepo totalmente, porque estamos en una democracia, en un país libre, y donde todos tenemos el derecho de discrepar, con los que creen que el señor Topic es un Rambo. O sea, o no han visto la película Rambo, la primera, First Blood, que es la original, ¿no? el tema, ¿no? Lo otro es otra cosa, ya. O no han leído el currículum vitae de Topic. Yo, perdón, claro, al señor Jan Topic no lo conozco. No, yo no lo conozco, no lo he visto en mi vida. No. Cero, no lo he visto nunca. No. Ahora, el señor Topic tiene estudios en Harvard. Harvard es una universidad de estudios, no fue a hacer un cursito como el que fue a hacer Maguad, que el abogado Nebot, que se ha de acordar muy bien, porque Jaime Nebot es un hombre de inteligencia muy clara y de memoria brillante. Se ha de acordar muy bien cuando le dijo que se había ido a buscar cómo hacer un máster y había encontrado otra cosa. Un ni sé qué. ¿Para qué voy a decir la frase completa? Bueno, él ha hecho cursos, años, en Harvard. Tiene cursos en la London School of Economics. Tiene la compañía de seguridad más grande del país. Estuvo enrolado en la Legión Extranjera Francesa. Por si acaso, una de las unidades de élite de primer nivel en el mundo. La Legión Extranjera, ¿ya? Ahí no entra, primero que ahí no entra cualquier cojudo en la Legión Extranjera, ¿no? ¿Ya? Eso no es ni para débiles de espíritu ni para débiles físicos. Y luego un patriota que fue a Ucrania a pelear contra los invasores rusos. Con un amplio currículum de conocimiento de seguridad interna y externa. Resulta que los que sabemos, los que no quieren que haya un secretario de seguridad que sepa y que tenga las que sabemos bien puestas, porque en la Legión Extranjera y en una guerra como la de Ucrania con Rusia hay que tenerlas y bien puestas y bien grandes. 104.000 tweets. Vea, primero que los tweets valen triple porque los trolls pueden mandar miles de tweets cada uno. Y segundo que, perdón, el Ecuador tiene 104.000 habitantes o 18 millones de habitantes. Y resulta que hoy sale un comunicado que el gobierno da marcha atrás y que ya no lo va a nombrar al señor Topic. A ver, voy a ser bien claro en lo que yo digo. En última instancia, si el presidente decide no nombrar al señor Topic, es su derecho, por si acaso. Pero él está obligado a nombrar a alguien con ese perfil. Porque el perfil del doctor Ordóñez no era para secretario de Seguridad. Pero como pertenecía al partido del gurú, de ese señor, que cuando intentó ganar la presidencia él, porque él fue presidente accidental, porque se murió Jaime Roldós, sino el día del juicio final a la hora del té era presidente del Ecuador. Ya, vive en las nubes, en la nube de Valencia, es demasiado intelectual, esas personas de una inteligencia tan preclara que seguramente se codean con Einstein. Perdón, Einstein, por blasfemar. Bueno, no me acuerdo si quedó octavo entre 8 y le ganó el chamán Vargas, que vivía con los ojos bien rojos y no por nadar ni por salir de un velorio, o si quedó séptimo. Creo que fue octavo entre 8. El error más grande de la vida política de Gloria Gallardo, que fue binomio de él. Pero según me cuentan por ahí, el presidente de la República cree que este hombre es uno de los mejores presidentes. No creo que esté tan loco o que se haya golpeado la cabeza y piense que es el mejor presidente del Ecuador, ¿no? Porque ahí sí entonces tenemos un problema serio. Serio. Entonces, comenzó el gobierno y este gobierno se rodeó de gente del extinto Partido Democracia Popular al que Maguad lo liquidó, por un montón de razones que no voy a volver a enumerar aquí, entre ellas la que nos hizo 5 veces más pobres a todos.
Aparte de que ganó con fraude, o sea, no ganó. Ya. Ese perfil, no, el doctor Ordóñez pudo haber sido de gran utilidad en cualquier otro ministerio, pero no en un ministerio del que no sabía ni cuánto es 2 más 2, porque ese no es su área. ¿Cómo que aquí me quieran venir a mí a decir, oye, ¿qué le parece, mi querido Rodolfo, si en vez de hacer el programa que usted hace, hacemos un programa de análisis del mercado de commodities de petróleo y diamantes? Y yo me lo quedo viendo al que me proponga eso y le dije, ¿qué quiere? ¿Que me tiren piedras, que se rían de mí, que me crean un imbécil? Yo eso no sé. No sé. Simplemente y llanamente no sé. Sé lo de cultura general, viene el doctor Zambrano Pasquel en la Harley Davidson. Ningún Harley Davidson. Pero si pudiera, es que es capaz de subir las escaleras con la Harley Davidson. Pero en todo caso, el presidente de la República tiene el derecho de nombrar a quien él quiera y de rectificar el nombramiento cuando él quiera. Ese es su derecho constitucional. Pero yo creo que el pueblo ecuatoriano exige, de aquí sí es cuestión de exigir y no de pedir, que vaya al Ministerio de Seguridad alguien con ese perfil. Ahora, va a ser jodido encontrar en este país alguien con cursos de Harvard, de seguridad interna y externa, alguien que tenga una compañía de seguridad la más grande del país, alguien que haya estado enrolado en la Legión Étrangère y que haya peleado en la guerra de Ucrania. O sea que, de verdad, sepa lo que es la cosa. No que haya oído los tiros en las películas, porque en las películas es lindo oír los tiros, no que uno está sentado en una butaca y está viendo las películas en una pantalla, ¿qué bala le va a caer? Pero en la Legión Étrangère y en la guerra de Ucrania la bala le cae a uno, pues, ¿no? O le podría caer a uno y le suma encima, y eso es bien desagradable para los que alguna vez han recibido bala. Está bien, usted puede nombrar a quien quiera. Yo creo que comete un error monumental perdiendo la oportunidad de poner a alguien que sepa y que además tiene las que sabemos bien puestas para ese puesto donde se necesita saber y tenerlas bien puestas y bien rayadas las que sabemos. ¿Ya? Pero es prerrogativa del presidente nombrar a quien él quiere. Eso yo no se lo voy a discutir, tiene razón. Pero ¿sabe qué, señor presidente? Alguien con el currículum de Topic, no alguien con el currículum del doctor Ordóñez, que pudo haber sido un gran ministro en cualquier otra cartera, pero no en seguridad, pues. Sí. Es como que Alfonsito Zambrano Pasquel, que es una eminencia en el campo penal y constitucional, le propongan nombrarlo ministro de salud, pues. Alfonsito, que es un hombre culto y educado y que ha leído a Carreño, le va a decir en términos bastante más educados que los míos, que si lo están vacilando, pues, porque él no es médico, pues. Ni en su puñetera vida ha ido a la Facultad de Medicina. Aquí está el hombre que no me deja mentir. Para que vean que no estoy mintiendo. Vea, Alfonsito, yo le hago una pregunta, ¿cómo está, hermano? Un gusto de verlo. De igual manera, gracias. Una preguntita. Si usted le ofrece al Ministerio de Salud, venga para acá. Pues no sea malito para que lo... Oiga, pues... Ah, bueno. Oiga, si usted le ofrece al Ministerio de Salud, ¿usted qué dice? Yo muchas gracias. Tal vez algo de medicina legal. Para que vea que este es un hombre educado. Porque a mí, legal, que yo tampoco sé de esos rábanos, me ofrecen el Ministerio de Salud y le digo, oye, tal por cual, que me estás burlando de mí. Yo no soy médico, no soy salubrista, ¿qué pudiera hacer allí? El ridículo. Entonces el doctor Ordóñez, que pudo haber sido un muy buen ministro en otra área, lo metieron en seguridad. Ok, sale de seguridad. Sale el del que había nombrado al señor Topic, que tiene cursos en Harvard, es experto en seguridad privada, en seguridad pública, tiene la compañía de seguridad más grande del país, que estuvo enrolado en la Legión Étrangère francesa, la Legión Extranjera francesa. Leí el dato. Y que además ha ido a combatir de voluntario en la guerra de Ucrania a favor de Ucrania. O sea que ese señor sabe de seguridad y las que sabemos las tiene bien rayadas. Súper, gracias. Claro. Y resulta que hay 104.000 tweets, habría que ver de cuántos trolls de los que sabemos. Y el presidente ya dice que no. Ok, él tiene derecho. Pero sí, yo sí exijo que pongan el perfil de Topic y no el perfil de Ordóñez. ¿O no? A ver, ¿qué crees tú que debe tener el Ministerio de Seguridad? Bueno, primero una persona con conocimientos no solo teóricos, sino además prácticos, como aparentemente aparece. He leído también el currículum impresionante del ciudadano Topic. Sí. Es una persona. Es él. Aquí no estamos hablando del papá. No, el papá es otra cosa. Así es. El papá es un gran empresario. Así es. Él es un experto en seguridad. ¿Por qué no? Un compañero, mi hermano, y del presidente de la República, 13 años en el colegio, el papá. La gran pregunta... Tomislav. ¿Por qué no? Si es una persona que tiene el perfil ideal. Porque al que más sabe, ¿verdad?, más se le exige. Obvio. Al que no sabe, como este señor o ciudadano Ordóñez, que fue un desastre,
que se prestó para la especulación con aquello de tratar de comprar carros y los chalecos y cuándo vienen y cuánto cuestan las armas, que se llegó a pensar mal, que se hizo Pues incluso... yo creo que es un hombre honrado, pero con sus ineficiencia, incapacidad además. falta de conocimiento, por mano de la materia, pues. Es que la incapacidad tiene que ver con la falta de conocimiento. Entonces dinos CEP. Sin duda. No, el país cada día está peor. Yo no sé qué es más importante. Claro, en el espectro hasta internacional suena más importante el tema del juicio político. Pero nosotros... ¿Hay preocupación internacional, te cuento, por el juicio político? Por supuesto que sí. Yo creo que hay que, uno, tocar el tema del juicio político porque es importante ya a esta altura que está calentada la cancha. Yo creo que dos, hay que mirar, aunque sea en vuelo rasante, el nivel de incremento de la inseguridad con lo que pasa en Esmeraldas. Pero mira, lo de Esmeraldas es una repetición de lo que ya antes pasó en Anconcito. Mataron a 3 pescadores. Y puede que la historia sea 9, puede que la historia sea la misma. Uno, porque se resisten a llevar droga a alta mar. Ese es un factor importantísimo. Y dos, porque en Esmeraldas se ha descubierto mucha droga. Y de pronto creen que han dado información. Exacto. Entonces dicen, vamos... Hay una más. Puede ser que alguien se quedó con la merca ajena. Porque sabes que los Esmeraldas fueron a matar por matar, fueron a dar un escarmiento, ¿no es cierto? Es un ejemplo perverso. Exacto. Como lo que está pasando en Santa Elena, donde hubo ejecuciones de una familia, y ahora se mató también a un sargento de la policía. Mientras estaba oyendo misa. Sí, que además el sargento, porque he leído un poco más de cerca el dato. ¿Qué pasó con el sargento? El sargento era el cónyuge esposo de una señora que me parece incluso que es abogada, vinculada a la familia política, a la cónyuge del ciudadano Cada, al que mataron en Pedro Caro. Esta es una secuela. Cada se había convertido en un brazo de ejecución de incluso del famoso Gerald en su momento. Estamos hablando de palabras mayores. Y después sostienen también que Cada estuvo vinculado a Patrón Norero. Entonces, siempre con pesos pesados. Jefe, pero eso es heavy, pero pesos. Rocky Marciano, Joel Luis, Mohamed Ali, esos son pesos pesadotes. Por la información que ya proviene no es que inteligencia policial no conoce, sí conoce, pero ya habría que explicar algunas razones por la ineficiencia, hasta por temor mismo. Sí, hay diferentes variables. El hecho que ya parece que este ciudadano Cada, él se va a la península de Santa Elena. Yo le sigo diciendo que es mi tierra, cariñosamente península antes que provincia. Antes no mataban a nadie, por favor. Bueno. Yo me acuerdo de años, ahí no mataban a nadie. Oye, tú dejabas la bicicleta en la calle, los carros abiertos, no pasaba nada como en cualquier país nórdico. Porque había una tranquilidad enorme. Además, la presencia de las Fuerzas Armadas, policía, aparte de la policía, la Marina, el Ejército, la Aviación... Salinas tiene 3 bases. 3 bases. Que es un tema, mira, ya vienen los nuevos alcaldes en la provincia, he conversado con algunos. Yo le digo, señores, o hacen algo, váyanse. Ya, yo les he dicho, mire, ustedes tienen que crear, pero ya, una corporación de seguridad provincial, porque yo le digo, y lo he hecho porque le digo, yo quiero esta tierra porque yo nací aquí. Y es terrible lo que pasa. ¿Dónde? En Salinas. ¿En Salinas? Salinas. Okay. Porque, como es anecdótico, en aquella época, cuando quería la mamá, la futura mamá, que su hijo nazca en Guayaquil y lo inscriban en Guayaquil, tenía que venirse en esos carros enormes, que como las famosas yo me acuerdo, yo alcancé los mixtos, ¿te acuerdas? Esas cosas que se bamboleaba, Eso, y como ahora las utilizan, ¿cómo le llaman para hacer las fiestas populares? Chivas. Eran chivas. Pero las chivas están mejores que los mixtos, las han arreglado más bonitos. Claro, se fijaba en eso. Entonces, cuando ya era inminente el parto, se iba a la base aérea de Salinas, porque que tenía una maternidad. Con un parto inminente en un mixto era para que aborten. Entonces pasó eso. Yo nació en la base aérea. Claro, porque había una maternidad, claro, la única, no había otra maternidad. El único dispensario médico que hubo hasta que mi difunto compadre Eduardo Alcíbar inauguró el hospital. En la Libertad. Y además había en Libertad de Santa Elena hay una clínica también, la clínica Baste. Pero eso es de ahora. Eso es de ahora. Pero hace 10 años no había nada. Yo 74, imagínate. No, pues no ni por casualidad. Entonces, por esa razón,
Yo nací ahí, mis dos hermanos nacen en Guayaquil, pero yo siempre me reía y le decía que era para mí más fácil era sacar una copia de la inscripción de nacimiento que aquí en Guayaquil. Y ahora es peor todavía, ¿no? Entonces yo les digo, mire, tienen que crear una corporación de seguridad provincial. Y yo le digo, donde tiene que estar el prefecto a la cabeza. Y el tiene, nuevo, pues, ¿no? No, fue reelecto. Ya, perfecto. Sí. Entonces queda... Y le digo, y los 3 alcaldes tienen que ser causa común para implementar un plan de seguridad, al que nos podemos referir después de pronto hacia el final, o prefieres que lo comente, me da lo mismo. Pero les digo, mire, el sector aquí, el sector comercial, como está pasando en Guayaquil, está cerrando, no trabaja por miedo, sigue siendo extorsionado, y completo la idea, ¿por qué CADA? Porque CADA, K-A-D-A, este ciudadano se va a Santa Elena, pone sus bases ahí, y lo que sostiene es que él manejaba las pistas de las narcoavionetas. O sea, era un hombre de peso pesado. Mira, si cuando CADA lo avalean aquí en Guayaquil, andaba en un carro blindado de $120,000, $150,000 que ni tú ni yo podemos comprar. Y estando fumado. No, y bien fumado, como digo yo. Fumadísimo. Entonces, imagínate tú, este ciudadano, ¿por qué? Al parecer, y él tenía unos problemas por estafa y por otras vainas más. Da la impresión, y es lo que yo he escuchado en el comentario, que este ciudadano creyó que era fácil quedarse con dinero. ¿Te acuerdas tú que lo matan a Norero? Pero con dinero de esta gente. Claro, de la droga. Puede que sea fácil, pero es peligrosísimo. Súper, entonces, ¿dónde está la plata? No aparecía. No. Entonces, sí, eres sabido, ¿no? Lo balearon aquí en Guayaquil primero. Se fue a la Unión Hospital. Lo fueron a balear ahí. Claro. Y por último lo remataron en la hacienda que él tenía en Pedro Carbo. Es que, entonces, ¿qué es lo que pasa? Quedarte con plata que no te corresponde, con esos socios, no, hermano. Mira, alguna vez un conductor de carros, de tanqueros, apellido Sisa, él viajaba a Colombia, él transportaba gasolina. Esto era hace 25 o 30 años. De contrabando seguramente la gasolina. Claro, pero entonces le decían, ¿sabe qué, hermano? Traiga la gasolina. Y en otro momento llevaba gasolina para entregar a gasolineras, porque aquí era más barato. No, era de contrabando, porque siempre fue más barata la gasolina. Entonces llegaba allá y le decían un día, ¿sabe qué, hermano? Pero no regrese vacío, pues. Lleve. ¿Cómo? No. El tanque, no. Le cambiamos el tanque. Entonces llegaba, le ponían un tanque lleno de cocaína con el cual regresaba. Sí, yo te iba a decir, entonces, con gasolina no regresó. No. Termina en INA. Claro, entonces cuando se da cuenta del negocio le dice, pero hermano, ¿yo qué voy a transportar? No, usted es parte del negocio. Isa hace una fortuna, un hombre rudo, muy rudo. Obvio. Incluso el edificio donde está el cuarto distrito en la Garzota era un edificio, era la casa de él donde vivía, de 4 pisos, con ascensor. Ahí está. ¿Y qué le pasó al señor? Bueno, Isa estuvo preso. ¿Sí? Pero le descubren a Isa tenía propiedades. Isa guardaba dinero en cisternas. Tema que le encontraron ayer en la cisterna. Claro. Él hacía cisternas en la casa, pero para guardar dinero. No para agua. Ya. Entonces, ¿qué pasa ahora con CADA? CADA se lleva, como dicen los muchachos, patea un billete de la mafia. Y entonces andan buscando la plata. Como no la entregó, lo mataron. Mataron por lo visto sigue sin aparecer la plata. Claro, hace menos de 2 meses este año mataron 5 miembros de la familia de la mujer. ¿Dónde está el dinero? No saben. Pum. Y este sargento era casado con una pariente de la mujer de CADA. Tú no sabes, tienes que investigar. Es que yo no sé, muerto. ¿Cuándo sale la plata? No sé si va a aparecer o no. A este ritmo ya mismo aparece, porque si no, no sé, nos vamos a la pausa. Nosotros seguimos acá con el Fosito. Y mientras tanto, imagínate recorrer kilómetros y kilómetros por las rutas del Ecuador y sentir la adrenalina, la comodidad y la potencia que solo un FAU te puede ofrecer con la variedad de modelos SU que disponemos. Lo puedes lograr. Mira, lo puedes lograr. Venga a nuestro concesionario Coraza, Avenida Carlos de Semena, kilómetro 4,5, y convierte tu FAU en tu mejor aliado para esta temporada. Pilas Pana, aprovecha nuestras promociones y bonos de descuento desde, no hasta. Yo creo que con Alfonso voy a conversar de eso. Desde $2,000. Desde quiere decir que el más barato es $2,000. El descuento más chiquito es $2,000. Ok. En modelos seleccionados y la entrada más baja del mercado. Estamos en temporada de playa, ¿no? Pero Coraza también se preocupa por tu seguridad. Por eso te recomendamos realizar tu chequeo preventivo antes de tu viaje en nuestros talleres autorizados ubicados en la avenida Juan Tancamarengo, kilómetro 4,5,
frente a la ciudad de la Marte de Roldós. Si ya no sabes dónde queda, hermano, eres gringo. Sí, o de ¿dónde? De Nuevo Rocafuerte, que no conoce la Marte de Roldós. Y síguenos en nuestras redes sociales para que te mantengas al tanto de nuestras promociones del mes. Colasa te ofrece siempre lo mejor. Mira este paréntesis, aprovechando la cuña. A mí me molesta mucho la publicidad engañosa. Te ponen descuentos de hasta el 50%. Vas, y claro, el 50% es 4 pendejadas, el resto tienen 10 y 15. Pero aquí dice desde $2.000 quiere decir que de ahí para arriba. Que es para allá, gracias. Eso es lo mínimo. Esto se llama jugar limpio. ¿No? Sí, sí. Eso se llama jugar limpio. Sí, lo otro es fraude. Lo otro es fraude. Social, claro. Así como el fraude financiero. Publicidad engañosa. Ahora, volvamos al tema. Ok. O sea, que tu tesis es que mientras la plata que patearon no aparezca acá, ahí va a seguir cadeando gente. Siguen habiendo muertes. Ya. Siguen habiendo muertes. Y mientras ¿de qué tamaño será el billete? Pues? No, eso no son $100. No, pues sí. Recuerda que al patrón Norero en la casa, lo que se ha reportado eran $8 millones. En la casa, más los lingotes de oro. El billete. Claro. ¿Y los lingotes de oro? ¿Tú tienes idea de cuánto pesa un lingote de oro? Bueno, un lingote de oro depende, si es de 1 kilo son 2.2 libras de oro. Pero multipliquemos, cada libra tiene 28 onzas, ¿no es cierto? O 16 onzas, ¿no? 16 onzas, 28 gramos cada onza. 2.2 por 16 son 32, casi 34 onzas. Vea cuánto está la onza Troy. No, eso es una fortuna. En lugar de tener billetes, prefieren tener lingotes de oro. Pero este tenía 8 millones en dólares, los lingotes de oro y también euros. Sí, y dice, ¿cuántos relojes de alta gama? 80 y pico. Sí, ponle tú a un promedio de $10.000 cada uno. Los de alta gama valen hasta más. 20, 30. Ya, okay. Se calcula que valían alrededor de $2 millones en relojes. Más 10 propiedades. Más... claro, simplemente no hay negocio honrado que te dé esa utilidad. Claro, él le compra la propiedad a Jordán, que está feliz de la vida en Miami. Por ahora. Casa, por ahora. Porque en el momento que los gringos lo... no... Ese es un tema muy, pero muy interesante. Fíjate que... A menos que trabaje para los gringos también. Es medio complicado. Sí, pero no es imposible. No. Tendría que dar... Oye, si Noriega era de la CIA. Por eso es Carepiña. Por eso es que Carepiña, cuando le preguntan, oiga, ¿y estos $10 millones que usted tiene en cuenta suiza? Mi amigo Raúl Zaffaroni me decía en el año 92, cuando trabajamos con el proyecto de Código Penal para Ecuador, me decía, yo hablaba sobre el tema de la lavandería en Suiza, una persona vinculada al narcotráfico en Ecuador, año 92, que en investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que se va a todos lados, con el FBI, la banca suiza le dice, fulano de tal tiene aquí $10 millones. ¿Sí? Entonces yo le decía a Raúl, mira, ¿qué te parece que la banca suiza dice que fulano de tal tiene $10 millones y ya lo entregó? Me dice, vos no seas ingenuo. Si la banca suiza da 10, debe tener 500 tapados. Porque si no, nadie va a Suiza a dar dinero. Nadie va como caramelo. Sí, aquí hay, tome. Pero para el año 92 Raúl me decía que las principales lavanderías ya no estaban tanto en Suiza, era muy visible. No, 92, hace 30 años. Japón y Alemania. Hace 30 años. Y después Hong Kong. Ahora después Hong Kong. Además, mira que los bancos ingleses, la HSBC, hizo una gran lavandería, incluso de capitales, por ejemplo, que son depredados de un país que tiene una enorme población, que es pobre en muchas cosas, pero rico en otras, como es la India. Hay magnates. La India, hermano, hay algunos que están calculando que en poco tiempo la India puede desplazar a China. Tiene la misma población y tiene una capacidad de lo que tú dijiste, de desarrollo, porque Gates metió una fortuna pues para hacer Silicon Valley en la India. En tecnología la India le da 3 vueltas a la China. Claro, entonces, y a Rusia 40 vueltas. Pues. Claro, entonces imagínate tú, grandes capitales que son extraídos de la India van a Inglaterra. Porque Inglaterra, aunque no lo acepte, es un paraíso fiscal. Pero si la India fue colonia inglesa, los vínculos son enormes. Toda la élite de la India estudia en Harvard, en Oxford y en Cambridge. ¿Dónde creen que estudian? Las grandes fortunas de la India se van a Inglaterra. Entonces, ahí son ocultadas. Aclarando lo que alguna vez conversábamos contigo, no toda la gente que lleva sus recursos a un paraíso fiscal es malo. Exacto, ni proviene de la droga ni del tráfico de personas. Hay gente que tiene fortunas inmensas y que se sienten más seguros con sus capitales en esos lugares, porque además
los tributos, las cargas tributarias son mucho menores. Y además, como tú dices, allá no le va a pasar lo que nos pasó en Ecuador cuando el infeliz de Maguad puso el feriado bancario o cuando pusieron los corralitos en Argentina. Eso no pasa allá, o sea, tu plata está segura. Pero por supuesto que sí. Esa es la diferencia. El día que tú le puedas dar seguridad a la plata aquí, imagínate la cantidad de plata que vendría aquí. Sí, pero el yo tema te pregunto, ¿tú traerías plata a este país? ¿Ahorita cómo está? No, bueno, nunca tuve dinero en pero si cantidad supieras, para ocultarlo. Supongando que tuvieras. Mira, te voy a responder lo que en 1986, gobierno de Cordero, a quien yo defiendo, en el 91. Espérate, vamos a entrar a nuevo. Ya está. Tener dinero en Ecuador, te decía yo, no me sobran. Supongamos que te sobraran. Si me sobraran, te contaba, en el año 1986, gobierno del ingeniero Flores Cordero, a quien yo defiendo en el año 91, una persona tenía que hacerme un pago. Ajá. Por una defensa. Y en esa época, yo siempre tuve cuidado. No, yo pactaba en dólares. Ah, ya, te he sabido. No, yo le decía... Yo cuando sea mayor quiero ser como Alfonsito. Este man, ¿en qué año fue eso? 86. Este man se adelantó 14 años a la dolarización. Ya, entonces, me hace un pago. Yo eran $5,000, voy al Citibank que yo tenía en la cuenta, los cambio aquí, pero vas a ver por qué me reclama. Y yo compro una Trailblazer que me costó $2,800. Entonces me quedan $2,200, lo dejé en esa cuentita ahí. Y esta persona, oye, quiero hablar contigo. ¿Por qué cambiaste ese cheque aquí? Le digo, yo quería comprarme un carro. Pero no. Gobierno de Félix Cordero, me dice. Y él cercano a Félix Cordero me dice, ¿sabes qué? No tengas dinero en Ecuador, porque tú no sabes lo que puede pasar cualquier día. Tienes que tenerlo mejor, él me dijo, en Miami. Yo te abro una cuentita en Miami. Fue profeta. Claro, no tengas dinero. 86 personas cercanas a Félix Cordero decían, cuidado con Ecuador. Y el problema estalló 14 años después, pero estalló. Ahora sí, a ver, Alfonsito, entonces ya está el tema de lo de Esmeraldas, quedamos claros que es un escarmiento. Sí. ¿Plata robada o berreo? Sí. Ok. ¿Sí sabes cuando alguien vuelve a abrir la boca por ahí, no? Después de esto. Lo han ido a matar, dos se escondieron detrás de una pared y dieron la vuelta y los mataron. O sea, fueron a matar gente por matar. En el matar. levantamiento de evidencias, la policía dice que hay 200 disparos. Es una locura. Y si ves... O sea, que la guerra. Esos grupos armados con ametralladoras y fusiles de asalto, etcétera. Entonces, mira, el tema de la inseguridad, si quieres ir por ahí para luego tomar otros temas, es un tema recurrente. 3 chicas que son secuestradas, ahorcadas, violadas y enterradas. Y degolladas. O sea, no es una muerte normal, degollar no es una muerte normal, allá hay sangre. Mira, hay una perversidad, ¿ya? Y claro, a veces resulta más que repulsivo cuando se dan sustitutivos, por ejemplo, a la prisión preventiva, o hay la exigencia por parte de los jueces, de ciertos jueces, no de todos, obvio, de que la fiscalía, en este caso, de acuerdo con la policía, no aportó evidencia suficiente. Pero en los casos de delitos flagrantes, hay cadáveres, etcétera. Mira, sobre esto y en tema de seguridad, justamente esta semana se hace un homenaje al profesor Gunther Jacob, un doctorado que tú vives, Roxin y Jacobs. Así es, que aquí además el profesor Jacob nos va a auxiliar en el tema del incumplimiento, no del deber del presidente, ya lo vamos a tocar luego. ¿Que va a venir Jacobs aquí? O sea, ayer lo hizo de manera virtual, está un poquito enfermo. Pero ayer, ¿y qué edad tiene el profesor Jacobs? Debe estar, Roxin cumplió 90, Jacob debe estar en 86. 90 cumplió, y sigue funcionando el man. Todavía está lúcido. O sea, y Jacob está en unos 86. O sea que Jacobs es un muchacho al lado de Roxin. Más o menos. Bueno, entonces, a ver, mira. me decías de Jacobs. Algunos temas. Un tema es que en el año 1985, el profesor Jacob, con la traducción de uno de sus alumnos, Manuel Cancio Meliá, publica un libro que se llama El Derecho Penal del Enemigo. Correcto. Y entonces es un boom, porque muchas personas, por desconocimiento, y ayer yo le decía, mi página web está en formato digital como 3 ediciones, vayan primero a leer antes de saber qué es lo que dice Jacob. El derecho penal del enemigo... ¿Me estás insinuando que hay gente que cita a Jacob sin haber leído a Jacob? Sí, por supuesto. Ahí ¿Pero cómo? están aplicando el derecho penal del enemigo.
Y no tiene la más puñetera idea de qué carajo es. Ya, ok. Por eso es que cuando a Raúl Zaffaroni se le atribuía lo que Raúl no había dicho, Ya. Raúl dijo, a ver, un momentito, el profesor Giaco no se inventó el derecho penal del enemigo. No pongan en mi boca cosas que yo no he dicho. Lo que he hecho es reconocer lo que estuvo siempre allí. Eso no lo inventó Mussolini, el derecho penal del enemigo. No lo aplicaron los teóricos del derecho italiano. Depende que quien estaba contra el Estado era el enemigo del Estado y por tanto no tenía derecho al mismo derecho sino a otro. Podría servir también para el nacionalsocialismo alemán. Correcto, claro, totalmente. Esa es la lectura equivocada. Sí, como Giaco es alemán, está hablando, es a favor, es nazi. No, es otra cosa. Mira, ya te entiendo. Mira, desde muy antiguo, pensadores, mencionamos uno, Hobbes, el contrato social. Pero estamos en 1800 y tanto, ya los padres de la sociología y la filosofía, y el nacimiento del derecho político, el contrato social, ¿verdad? Todos estamos sometidos. A Rousseau también, puede haber, dale. A Rousseau también, sí, a Rousseau, el contrato social. Sí. Ya Rousseau. Sí. La época del contrato social. Todos estamos sometidos a un contrato social, por el hecho de vivir en sociedad. Cedemos libertades a cambio de protección. Así, tenemos derechos, pero tenemos obligaciones. Correcto. Entonces, en la construcción del contrato social, quien se aparta del contrato social pierde la calidad de ciudadano. Simple. Claro. Y el mismo Rousseau y Montesquieu han utilizado, y Beccaria, los clásicos, el concepto del enemigo. A Beccaria también te lo he oído mencionar con alguna frecuencia. El Tratado de los Delitos y las Penas. Debe ser un italiano. Claro, es un clásico de los delitos y las penas. Ya. Entonces, mira, todos han coincidido en que la persona que, por ejemplo, comete un delito, se aparta del contrato social. Y algunos le han puesto la etiqueta hace 200 años de esos enemigos de la sociedad. Entonces, lo que hace Giaco es reconstruir, dice, hay el ciudadano, el que no se aparta de su rol, al que después volveremos para el tema de juicio político, y está aquel que se aparta de su rol. Que me tengo que ir a la pausa. Dale. Sigue aquí. Entonces, esa persona se convierte en un enemigo de la sociedad. Y como tal enemigo, pierde derechos. El que está preso está segmentado socialmente. Y ha perdido derechos. El primer derecho que pierde es el de la libertad. El que niegue eso está loco. Pues. Y en los países donde se aplica la pena de muerte pierde hasta el derecho a la vida. O sea, ya. Entonces, no es una invención del profesor Giaco. Como yo dije ayer, a ver, la falta de lectura y conocimiento hace suponer... Perdóname, vámonos a ir más atrás. Cuando los romanos fueron derrotados en una guerra, y tuvieron, al principio, cuando les podían ganar, y tuvieron que pagar un rescate, el ganador de ellos se quejaron de que les estaba empezando de mal el oro, lo estaban tragando, y ya me voy a acordar el jefe de qué tribu era, cogió y echó la espada en la balanza y dijo, va victis, o sea, el derecho del vencedor. O sea, yo soy el vencedor, ustedes son los vencidos, ustedes son el enemigo. Yo cobro el oro que me da la gana porque yo te gané y tú eres mi enemigo. Más atrás, para que tú veas que el tema del derecho del enemigo es una cosa... Ha estado allí... Casi protohistórica. Mira, claro, cuando se dan los sucesos de Guantánamo y de Irak, hubo un cuestionamiento por el trato. Sí, yo estoy de acuerdo con que no debe haber tratos inhumanos, crueles o degradantes. Eso es otra cosa. Pero... Por eso ya el concepto también antiguo del hosti, conducta hostil, son viejos conceptos. Pero el profesor Giaco, en 1985, actualiza la idea y hace la publicación, traducción de Manuel Cancio Meliá, Derecho Penal del Enemigo, que en circunstancias como las que vive el Ecuador, se aplica. Habría que pensar, oiga, pero si no se le da al pueblo, no tiene suficiente vivienda, ni salud, ni educación, ni trabajo. ¿Cómo pensamos el derecho penal del enemigo? Y yo dije algo ayer que lo voy a repetir. Mira, los viejos códigos que tú estudiaste en España tenían el concepto de las bandas criminales, los viejos códigos, incluso sancionaban por el solo hecho de la conformación de la partida, decía. ¿Sabes qué? Se juntaban para cometer delitos y ya había... Ya era una partida. Exacto. Y ya era sujeta a un delito. Así es. La Guardia Civil Española se creó para combatir justamente las partidas y las bandas en el campo en España. Y aquí en Ecuador... Siglo XIX, XVIII, por ahí. Aquí en Ecuador, en la década de los años 70, del siglo anterior, cuando había organizaciones criminales en el campo, famosos asaltantes y cuatreros, eran bandas criminales. Claro. Eran pandillas organizadas para robar ganado. Así es.
dedicados a la vigiato. Básicamente, porque ni siquiera había ni violaciones ni muertes. Nada, Llevaban el las ganado, vacas. y ahí las revendían. Entonces, Hay una anécdota con tu gran amigo, el maestro Zavala Vaquerizo, en una clase, vio un que estaba distraído, y él estaba hablando pues de la vigiato. Entonces le dice, a ver tú, ¿qué es el abigeato? Y el otro no sabía qué es. El abigeato, doctor, es cuando se roban gallinas. ¿Y sabes lo que le contestó el ronco? No, hijo, abigeato es si te robaran a ti. Era un burro. Sí, porque si cree que le robar gallinas era abigeato, realmente era un burro el tipo. Pero bueno, no se moviente, dale. Mira, entonces tenemos ese antecedente. Frente al... Hablando fuerte. Inicio de espacio publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo. Corte, vamos. Sí. Frente al incremento de la criminalidad real de hoy, no es un invento. Pero lo primero, no es mentira que hay un incremento de la criminalidad. Y segundo, que el nivel de salvajada que se ha llegado aquí no ha habido nunca. Nunca. Entonces, el derecho penal del enemigo tiene estas características. La primera característica es que se habla de un adelantamiento de la punibilidad, porque, a ver, explico, en asociación ilícita y en el acto de la delincuencia organizada, muchas personas se cuestionan. Yo admito, hace muchos años yo decía, pero a ver, son delitos de peligro abstracto. La sola reunión, alguna vez te he dicho yo, vamos a conversar sobre la posibilidad, ¿por qué en este acto de Chirés, por qué no mejor asalta un banco o traficar drogas? Pero no hacemos nada. Pero ese solo hecho podría ser constitutivo del delito de asociación ilícita. Sí, aunque fíjate, que son solamente resoluciones manifestadas, nada más, que no llegan ni al campo de la tentativa. Ni siquiera hemos intentado. Pues la tentativa, pero ya el hecho de sentarte a planear ya implica que no somos buena gente, pues, hermano. La tentativa es la práctica de actos idóneos conducentes de manera inequívoca a producir un resultado. Entonces alguien puede decir, oye, pero no hay ni tentativa. Y la delincuencia organizada obedece a una estructura del crimen de mayor... ¿Cuál es la diferencia entre, más bien por tema de la pena, entre la asociación ilícita hasta 5 años y a partir de ahí en adelante la delincuencia organizada pena mayor? Pero son estructuras criminales. No, ambas son estructuras criminales. Ahora, pero a la una que la otra porque es más peligrosa, supongo. Exacto. Entonces estamos hablando de las dos diferencias entre la delincuencia organizada y la asociación ilícita. La asociación ilícita es mucho más fuerte que penalmente. Okay. Sí, para delitos más graves. Sí, bueno, terminemos esto porque el juicio político se nos queda. No, a ver, yo voy a explicar por qué hay que pensar seriamente, con objetividad, en las armas que nos da el derecho penal del enemigo frente al incremento de la criminalidad. ¿Cómo era el adelantamiento de la punibilidad? ¿Qué significa esto? Porque frente a este cuestionamiento, asociación y delincuencia organizada, pero no han hecho nada todavía, sí. Pero lo estamos planeando. Pero tenemos una realidad. Tráfico de armas, tráfico de drogas, tráfico de personas, los asesinatos violentos de la manera más perversa. En todos esos casos debiera aplicarse la figura de la delincuencia organizada, ¿verdad? Y llegar, la delincuencia organizada tiene el adelantamiento de la punibilidad si se los encuentra. Porque lo que pasa es que la policía no está ni por miedo en operativos y son grupos armados, puede decir paramilitares. ¿Quieres encontrar los infragantes? Imposible, pues si la policía no entra, hay varios a los que no entran. Pero aquellos casos en que hace operativos y los encuentran con armas. Eso es infragante. Y entonces, ¿qué pasa? Después vienen los jueces, algunos malos jueces, y le dan sustitutivo. Ahí debiera funcionar por razones de seguridad. Hay que destituir al juez y meterlo preso. Sí, reemplazarlo al juez con el delincuente que salió. Sí. El otro tema es el aumento de las penas. Sí, tiende a que sean mayores el incremento de la pena. A veces se habla de la función de la pena, la prevención general positiva. Yo hablo más bien de la retribución. Mientras más tiempo lo tiene segregado, hay una mayor posibilidad de una menor afectación de seguridad porque lo saca de circulación. Claro, obvio. Y lo otro también. Por eso es que a mí me gusta más sacarlo de circulación de manera definitiva. Sí, la pena de muerte. Pero aquí no se puede. No. En Estados Unidos sí se puede, por si acaso. Sí, en casi todos los estados. Sí, y lo otro es que hay un recorte de las garantías constitucionales y procesales, porque se trata de casos de crímenes de excepción. Entonces, por ejemplo, el tema del régimen de visita
el aislamiento. En España se vieron forzados incluso en un momento dado hasta a pinchar los teléfonos de los abogados, porque muchos abogados son parte de las organizaciones criminales. Van a visitar a los presos para llevar datos y en el caso de España, pues el tema de la ETA fue terrible. Claro, fue terrible. Y después dijeron, no, solamente ustedes con defensa pública. Entonces, hay que pensar en que también hay que investigar esa línea. Qué buena idea. Claro. Estos sujetos a los que se los encausa por delincuencia organizada, peor aún por estas masacres. Nada de abogado privado, defensor público. Sí, el abogado privado, bueno, va a estar ahí, pero el juez tiene que ser un celoso guardián de la seguridad del ciudadano, porque yo ayer decía algo... Por eso le pagan, pues, hermano. Yo decía, se habla del garantismo. Sí, el garantismo de derechos humanos, señor, recuerde, pero también hay derechos humanos a las víctimas. En primer lugar. En primer lugar, pues justamente por la vulnerabilidad. De suerte que yo creo que hay que pensar que el derecho penal del enemigo nos puede dar una buena herramienta. Del adelantamiento de la pena. Ahora sí, vamos por favor, hermano, entremos al uso político y te lanzo la primera. Yo escucho siempre la radio, y la radio esta es una radio es muy plural como debe de ser, y aquí vienen invitados de todos los colores. Sí, sí. Hoy escuché a una de las proponentes del juicio hacer maravillas con el tema del peculado. Le ruego al catedrático y maestro, autor de no sé cuántas docenas, porque ya te aman, hay que, por gruesa, haber que empezarle a contar los libros, ¿ya?, de derecho penal. Defíname, por favor, qué dice el COIP sobre el peculado. Son 6 docenas y media de libros. ¿Qué dice el COIP sobre el peculado? Gráficamente. ¿Qué es peculado? El abuso de dinero público. Puede ser para el beneficio personal o en beneficio de tercero. Eso es. Ya, pero yo te hago una pregunta. Yo soy Luque. Ya. Perdón, papá y mamá. Pero es que, bueno, mis padres murieron. Pero yo soy Luque. Tú eres el presidente y tú me nombras. Y yo soy ladrón, pues, hermano. Qué pena. Me dañé en la vida. Porque Luque provenía de una familia honorable, decente. Él es el ladrón. Perdón, yo robé. Y me aproveché de los puestos y todo. Pero yo a ti ni te dije, ni te di un centavo. ¿Dónde coño? Explícame cómo puedes cometer peculado, porque esta señora Mireya Pazmiño hoy día trató de probar que porque Lazo nombró a Luque y Luque robó, Lazo cometió peculado. Mira. Explícame, porque yo soy bien bruto. No. Lo que pasa es que tienen tan precaria formación, por no decir ninguna. Sí. Y además que hay asesores, yo no sé para qué sirven los asesores o las asesoras. La terquedad, porque es terquedad política, los lleva y las lleva a sostener que debe responder por peculado el presidente por el hecho de haber nombrado a una persona que probablemente cometió peculado. No está probado, además. Así es. Pero miren, no hay que confundir, y esto no es solamente para el ámbito penal, para el ámbito administrativo, para el ámbito político. No hay que confundir la responsabilidad objetiva por la sola designación con la imputación objetiva a la que me voy a referir de manera muy concreta por el tiempo. A ver, en la tenemos tiempo. En la responsabilidad objetiva... Eso te iba a preguntar. ¿Qué es la responsabilidad objetiva? O sea, es cargarle, ¿verdad?, o atribuirle el hecho por el simple resultado que tiene como antecedente una designación. Lo digo despacio. En esa teoría de la responsabilidad objetiva, entonces tendría que responder, en el caso de un violador en serie, de un asesino, el padre y la madre, porque lo concibieron. Claro. Porque si no lo concebían... No mata a nadie. El fabricante de armas... Que le vendió el arma. Que vende el arma, y después el intermediario que la vende. Porque si no con el arma no mataba, ya. Si no hubiera armas no habría muerte. Estupidez. Y en el caso que se encuentra, bueno, ahora ya el Ecuador ya no es adulterio. ¿Te acuerdas que era delito? Sí, yo les dije en clase, habría entonces que convertir el Ecuador y el... No, era delito el concubinato. ¿También? Sí, entonces yo decía, el Ecuador hay que convertirlo en una gran jaula por la cantidad de concubinos. No alcanzan los límites patrios. Entonces, ¿qué pasa? El caso de concubinato, el ejemplo gráfico también. Es descubierta una pareja en un lugar. A ver, entonces habría que sancionar al dueño del motel, que le alquiló la cama. ¿Y por qué? Al que vendió el aire acondicionado, porque no habría aire acondicionado. El preservativo, al que vendió la cama. Por último, el que sembró el árbol. Esa es la torpeza de
de referirnos a la llamada responsabilidad objetiva. Perdón, de acuerdo con lo que tú has explicado, eso es una imbecilidad. Pero lo que está pasando, o sea, yo también mencioné ayer, está subido mi video, a ver, vamos a la idea. Presidente de la República, si no nombra al ministro de Gobierno, el ministro de Gobierno no nombra al comandante de la policía, el comandante de la policía no nombra al cuarto distrito, el cuarto distrito no nombra a Juan y a Pérez como policía de servicio. Juan y Pérez se emborrachan y matan a alguien o secuestran a una señorita. Entonces hay que, en la cadena de mando, si no lo nombraban, no violaban, si no nombraba el ministro al comandante, si el presidente no nombraba al ministro. Eso es imputación. Es una estupidez. Es responsabilidad. Es una torpeza. Yo no sé. Pero esa gente estudió Derecho. Yo creo que no han pasado por la universidad. Y si pasaron, copiaron en los exámenes. No, la universidad pasó por encima de ellos, porque no aprendieron nada. Ahora bien. Ya me lo aclaraste, o sea, es un absurdo. Ya, vamos. ¿Qué es lo que tiene? A ver, existe para todos los efectos, la teoría de los roles, que es construcción de quien le estamos dando homenaje. El profesor Gunther. Vamos a ir al corte. Entonces, antes de eso, permíteme, ya vamos a ir con la teoría de los roles del profesor Gunther Jacobs, que ya el otro día que me lo explicaron, yo fui a jugar hasta ajedrez con los roles, porque cada ficha del ajedrez tiene un rol, ¿no es cierto? A ver, hermano, Corazza te ofrece su nuevo modelo SUV de la marca Faubest con una amplia gama de colores y stock disponible. Disponible quiere decir que está ahí, para que te puedas llevar tu vehículo nuevo inmediatamente, ¿no? En el acto. Eso. Y si buscas camiones porque quieres camellar, tenemos la solución para tu negocio. Contamos con camiones de 2.5, 5.5, 10, 30, 45 y 50 toneladas, con motor Cummins, Estados Unidos, y Weichai, República Popular China, los mejores del mercado. Así que no lo olvides, estamos ubicados en Cabenilla, Carlos Julio Rosemena, kilómetro 4,5, frente a la Universidad del Río. Y recuerda que Corazza también se preocupa por tu seguridad, por eso te recomendamos realizar tu chequeo preventivo antes de tu viaje. Seguimos en temporada de playa, en nuestros talleres autorizados ubicados en la avenida Juan Tacamarengo, kilómetro 4.5, frente a la ciudad de La Marta de Roldós. Y síguenos en nuestras redes sociales para que te mantengas al día y al tanto de nuestras promociones del mes. Corazza siempre te ofrece lo mejor. Y ahora sí, la teoría de los roles. El rey se mueve para todos los cuadraditos, pero solo uno, la reina es todo. Cada uno tiene su rol. Si el peón se puede comer la reina. Claro, pero por supuesto, claro, donde te descuidas. Ya. Entonces, mira, el profesor, ese otro gigante, Roxin, dice, como siempre, vivimos en una sociedad de riesgo, para todos los efectos, para los médicos, para los abogados, para... Roxin es el que admite que tiene 90 años. Sí, pero dice... O sea, que él nació en 1933, ¿sí? El año que Adolf sube al poder. ¿Sí? Ya, ok, 90 años. Entonces, ¿qué dice el profesor Roxin? Vivimos en una sociedad de riesgo, y también consigue Jacob. Entonces, sí, todos tenemos que asumir un riesgo. Conducir el vehículo, ir en avión, cruzar la calle. Todo implica un riesgo. Pero hay un riesgo socialmente permitido. Claro, cruzar la calle es un riesgo. O sea, tiene que construirse el margen del riesgo caso a caso. Ya. O sea, a ver, uno por uno, en otras palabras. No puedes crear tú como los 10 mandamientos. No. Entonces, primero, vivimos en una sociedad de riesgo. En segundo lugar, un tema muy interesante que tiene que ver aquí con el tema del proceso político del presidente. El principio de confianza. Cuando una persona está en el ejercicio de una función pública, llama a sus colaboradores y no hay nadie perfecto. O sea, esta persona puede llamar por la confianza que le merece un colaborador para que preste un determinado servicio. Sí, pero la confianza puede ser merecida, ¿no? Ahí viene el problema. Bueno, pero si ha trabajado al lado tuyo 30 años y no lo he visto robándose nada... Es que acuérdate de lo que dijo el célebre filósofo cínico francés, el marqués de la Rochefoucauld. Honesto no es el que nunca ha robado, honesto es el que pudiendo robar no roba. Esa es la diferencia. Claro. Esta mesa no ha robado nunca, ¿no? Claro. Hablamos de las opciones y las posibilidades. Claro. Y en esa línea que tú dices, podría estar, yo tampoco lo conozco al ciudadano Luque. Yo no lo conozco. Entonces, mira, podría estar también la explicación de que cuando estuvo en ejercicio de otras funciones, tuvo una conducta o vida ejemplar, porque nadie va a prestar 20 años o 25 o 30 años de servicio a un banco. No, pues el vicepresidente, imposible. Pero cuando llega al ejercicio, no sabemos, cuando llega al ejercicio de la función pública, hay los llamados delitos de oportunidad. Correcto. Encuentra la posibilidad porque alguien le refresca las orejas y dice, vamos. Pero, ¿qué culpa tiene quien lo designó? Ninguna. A menos que se hayan puesto de acuerdo antes, pero eso ya es otra película, claro. Y pruébame eso. Por eso surge el principio de confianza. Ya. Quien vulnera la confianza es el tercero, ¿verdad?
Y ahí viene la importancia, la construcción más importante que hay en la teoría de la imputación objetiva, que es la teoría de los roles, que es construcción, aunque el profesor Roxin admite que cada uno cumple un rol, pero quien llega a su máxima expresión es el profesor Gunter Jacob. Jacob. O Jacob, como quiera. No, hermano, Jacob el alemán no metamos allí porque yo palmo. A ver. Entonces, dice Jacob, no todo es responsabilidad de todos. Es extraordinario. No ¿Pero todo, es elemental? Claro. Yo siempre le agrego, y digo a los alumnos, mañana tengo que dar clase de maestría. A ver, cada uno responde por lo que hace y por lo que deja de hacer. Es correcto. Entonces, vivimos en sociedad, y en la sociedad todos tenemos un rol que cumplir. El panadero, el maestro cafetero, todo, el boticario, todo. El abogado, el magistrado. Todos, toditos. Si esa persona no se aparta de su rol y otro se aparta de su rol, debe responder quien se aparta del rol y no aquella persona que fue consecuente con el cumplimiento de su rol. Evidente. Mira, Es una perogrullada, pues, en la vida, sí, pero la imputación... Por ejemplo, tú eres el catedrático universitario, yo soy tu ayudante de cátedra. Tú tienes que salir de viaje, yo me encargo de la cátedra y me encargo de hablar pendejada y media. Oye, yo estoy seguro que cuando regreses me vas a sacar a patadas de allí. Pero tú no eres responsable de las estupideces que yo he dicho, aunque tú me hayas puesto allí, pues. Por eso cada quien Así de responde simple, por lo que hace. Por lo que hace, ¿no es cierto? Ahora, Ya, ok. en este mundo todo está normativizado. Por eso cuando estamos en una sociedad como es la sociedad de roles, cada uno de nosotros tiene, así como tiene derecho a cobrar el abogado, a cobrar el magistrado, a cobrar el taxista, todos tiene obligaciones que cumplir. Tiene que cobrar, tiene que cubrir la contraprestación para que le paguen, porque si no está robando. Así es. Entonces, si esta persona presta un servicio, tiene deberes que cumplir, ser muy celoso, me refiero al designado, me refiero al señor Luque. En este caso. Si el señor Luque se apartó de su rol, él incumplió sus deberes y obligaciones. Él. Y solamente a él se le puede imputar objetivamente un resultado. O sea, llamemos en este caso si él fue peculado. pillo, fue él. Sí, no tiene por qué responder Nadie más. quien lo designó. Pero la torpeza, incluso he escuchado, no sé, a dos personas, el uno abogado. Abogado. Sí, que dijo que a él no le iban a marcar la cancha. Entonces yo digo, este señor debe haber sido futbolista, pero de mala calidad. Porque la cancha, si no se marca, no se puede jugar fútbol. Claro, pues, era una expresión más del fútbol. La barbaridad a un abogado en la asamblea que dice que no le van a marcar la cancha. Entonces yo digo, pues señor, entonces se equivocó de profesión, debe haber sido futbolista y no abogado. Y malo. Malo, aunque es esmeraldeño de paso. Pero malo, porque hay un montón de esmeraldeños malos en el fútbol. Y el otro es un abogado ya un poco. ¿También es abogado? Sí, ya casi contemporáneo con nosotros, un poquito menos. Pero ¿qué dijo? Señor, a mí nadie me va a callar y yo tengo que hablar lo que yo necesito, lo que yo quiero, y es parte del social cristiano. Y entonces dijo, bueno, a ver... eso explica bastante. Bueno, y dijo, a ver, señores, yo voy aquí a hacer referencia a los bonos Brady. ¿Qué tiene que ver los bonos Brady con el juicio político? Y van otros que dicen... Estamos hablando de gente que de derecho sabe lo que tú de ruso primitivo, pues. Pero es abogado de paso. Qué vergüenza, ¿no? ¿Cuántos títulos de abogado se falsificaron? Como decía el Mundo Durán Díaz, si fue todo lo uno, tú tienes la culpa porque lo pasaste de año. Correcto. Eso me decía el Mundo Durán. Oye, que el maestro Durán era un tipo brillante. No, un día me dijo, oye, fue tu alumno, compadre. Le digo, porque si tú lo pasaste de año, tú tienes la culpa. Y me puso a ser, yo que soy moreno, me puse medio verde, medio prieto. ¿Qué edad, pues, hermano? Entonces, mira. Perdón, ellos se refieren a la cancha marcada por el fallo de la Corte Constitucional. Sí, que no le pueden. Pero perdón un ratito, pues, pero si el requisito para el uso político es lo que admite o inadmite la Corte, ¿de qué habla este pendejo? Más allá de ese criterio de la mínima verosimilitud, que yo te he dicho, como tiene que ser máxima. Sí, me lo pero bueno, pero es que yo sostengo que para llegar al dictamen de la Corte... Tenemos 12 minutos, así que vamos tranquilos. Una información mutilada. ¿Por qué? Sí, porque yo le he escuchado a la señora Pazmiño y a la asambleísta Veloz decir, es que es verdad que el contrato era anterior, sí, pero no se sabe, y es verdad que hay un contrato posterior o reajustes al contrato, pero es que la Contraloría en ese contrato del año 2018 nunca dijo ni que se termine el contrato, no, lo que dijo que se lo reajuste para que el Estado... Dio 13 recomendaciones. Que se cumplieron. Y entonces
Mira, ¿cómo puede haber abuso de dinero público? Si cumpliste lo que te pidió la No Contraloría. solo es como consecuencia del cumplimiento, Ganaste plata. en el año 2021 tiene una utilidad que creo que llega a los 20 millones de dólares. Y Un 2022 montón de plata. cierras con 180 millones de dólares de utilidad. ¿Cómo puede haber peculado que es abuso de dinero público? Y aquí no me dan con el cuento de que esto no es un tribunal que no es de prueba. ¿Cómo puede ser? Mire, el peculado es abuso de dinero público. Sí, señor. Y si por la gestión, que ahí sí le correspondía, además, no es el presidente que tiene que ver cómo están los contratos, pero igual, él reconoce incluso que efectivamente conoció ese informe de Contraloría, conoció de las quejas de Estupiñán, y Estupiñán además desiste de... Se retracta, dice el presidente. ¿Por qué se retracta? A ver. Porque Estupiñán se da cuenta, porque el procurador le dice, oiga, cuidado, termina usted unilateralmente un contrato. Mira lo que ha pasado con Perenco, mira lo que ha pasado con Aciel. Sí. Nosotros en tribunales internacionales perdemos todo. Para no mencionar lo peor de todo, ¿no? Que es las manos sucias, que son 1.000 millones de dólares, ¿no? Así es, entonces ese cuidado, usted decide unilateralmente porque el Estado, la factura la pagamos todos. Por eso se retracta. Y entonces dice, bueno, como está el informe de Contraloría, hay que cumplir. Y se empieza a cumplir con las prescripciones, no que se le desatendió. Mire, la Corte Constitucional equivocadamente dice que el presidente omitió, pero yo eso dice, omitió las recomendaciones. No, perdónenme, señores jueces, con todo el respeto que todos ustedes se merecen, se equivocaron de calle, porque no se omitió, ustedes estaban mal informados. ¿Por qué? Si esa comisión de investigación de la Asamblea... El argumento es que dicen que a la Corte no le llegó esa información. Pero no... ¿Y quiénes eran los investigadores? Por eso yo hablo de una información mutilada. Pero eso es delito, ¿o no? Claro, es fraude procesal, pues, que puede ser administrativo. Incluso si tú le mientes a alguien, le das una información equivocada o mutilada, si son tan buenos investigadores, además conozco que en el mes de septiembre o agosto, septiembre del año anterior, Osvaldo Rosero, el ingeniero, que era el gerente que reemplaza a Estupiñán, fue a la Asamblea y me dicen que Osvaldo Rosero les dijo que había utilidades porque se estaban cumpliendo con las prescripciones de la Contraloría y no llegaba todavía a la terminación del año 2022. Entonces, cuidado, han sido tan torpes y retorpes, te juro que no me extraña, que no investigaron como debían, y eso induce error o engaño a la Corte Constitucional. Pero eso no es delito. En el COIP había en el Código Penal, perdón, de mis pasados, decía que quien indujera engaño al juez se iba a 6 meses preso. La pena es un poco mayor, pero mira, es que puede ser que el desconocimiento sea producto de esa ignorancia supina de los asambleístas. Y por ser ignorante no hay que meter preso a nadie. No, entonces, por ignorancia no continúan investigando, o si investigaron, no, de mala gente, de mala fe. Por eso. Entonces, entregan información mutilada. Y si les pueden probar que Rosero fue, entiendo que Rosero está siendo convocado y les dijo que había ganancias, ocultaron información, eso es fraude procesal. Y entonces todos los que suscribieron el informe tienen que irse a la cárcel, no a la casa. A ver, el fraude procesal te vas a la cárcel. Claro, si te lo prueban, obviamente. Pero si Rosero en el COIP. Si Rosero fue y exhibió los cuadros, ¿qué pasa? La declaración de Rosero va a ser clave y también la de Estupiñán. Entonces, la Corte puede haber sido inducida a error o engaño. Y lo otro, parece que están, como decía mi abuela, un poco reculando, porque cuando decían ¿Qué? Reculando, decía mi abuela, en el campo, echarse para atrás. Claro, las mulas reculan. Claro. Pero yo no sabía que los seres humanos, es que, a ver, algunos asambleístas, las mulas se ponen hasta bravos si le dicen mulas. Porque son peores. No, yo me acordé fue de mi abuela que decía, no hay que recular, decía mi abuela, cuando tiene la razón, decía mi abuela. Bueno, entonces, mira, ¿qué ocurre? Ya algunos asambleístas han dicho, mire... Mire, es que no entiendo que... Primero dijeron que ellos no tenían que estar sometidos a camisa de fuerza a la Corte Constitucional. ¿Cómo que no? Pero ya como ya le dieron, oiga, a ver un momento, la Corte Constitucional podría actuar incluso de oficio, parece que no lo va a hacer, pero podría. Claro, pero el incumplimiento... Porque el presidente parece que ya pidió o va a pedir a la Corte que vigile el cumplimiento del dictamen. ¿Qué pasa? ¿La Corte puede vigilar el cumplimiento del dictamen? Sí, lo puede hacer, no tiene ningún impedimento. O podría intervenir con posterioridad, ya por un tema mayor. Si se apartan de lo que permitió la Corte. Sí, que ¿Por qué se quieren apartar, pues? Vamos a ver, porque si se apartan... ¿Qué pasa si se apartan?
si se apartan del cumplimiento, había el incumplimiento de un dictamen de Corte Constitucional. Eso es causal de destitución, si no me acuerdo. Destitución, se van a la casa. Sin necesidad de muerte cruzada. Sin necesidad de muerte cruzada. Ah, ya. Entonces la cancha ahí sí está más o menos marcada, y el tema de la muerte cruzada es de facultad del presidente. Ese es otro tema, Alfonso. Aquí en este y en otros radios han venido, el pluralismo da para eso. Hay gente que ha llegado a sostener que si el presidente de la República ahorita utiliza la muerte cruzada, que es un mecanismo tan constitucional como el juicio político, de facultad privativa del presidente, sí, pues. Estaría cometiendo un fraude constitucional. Explícame porque no entendí. ¿Cómo puede haber un fraude constitucional cuando yo uso un artículo que me confiere a mí y solo a mí una cosa que estoy usando esa? O sea, si yo me apego a la Constitución hago fraude constitucional. ¿Qué carajo, de qué mundo estamos? Ahí funciona el ámbito de la competencia. La competencia es igual a facultad. Sí, señor. Y es una competencia constitucional. Ya, de más alto nivel. El presidente es el que va a calificar si se dan las condiciones. No está sometido a control constitucional. Solo uno. Cuando es por arrogación de funciones, sí. necesita dictamen. Y las otras dos no. No, pues sí, señor. A su juicio dice la Constitución. Conmoción política. Interna o impedimento del plan de gobierno. Esa es la segunda. También el impedimento puede decir, señores, yo no me puedo dejan, gobernar. si le mando ley y no me las aprueban. Y estas son las razones, los fundamentos. Y aquí hay dos razones y yo decido la muerte cruzada. Se van a la casa. Y se acabó. Adelante, y se termina la historia. Y de ahí no hay que nadie puede apelar ante nadie porque esa es una facultad constitucional. A ver, se ha dicho que podrían los destituidos. ¿Qué? Porque no se van a meter a los baños, se van a amarrar a las tazas a los baños. Bueno, pues se lo tendrán que sacar, pues. Bueno, se lo sacan. Con inodoro y todo. Con el perdón del inodoro, ¿no? Se dice que los destituidos podrían buscar el concurso, se dice, del control de constitucionalidad como un acto posterior a la decisión del presidente. Perfecto, pero la Corte va a leer la Constitución y va a encontrar que se puede. Para que califique si el presidente o no, ¿verdad?, incumplió con el contenido. Porque además escucho por ahí alguno que lee algo, pero lastimosamente fue entrevistado hace unos días, tiene 2 maestrías, pero yo creo que, no sé si es medio cartonero, porque él dice algo como esto. Habría que ver, dice, si la grave conmoción política, dice, es que hay dictámenes de la Corte donde califican la grave conmoción. A ver, un momentito. Esos son dictámenes de la Corte cuando se ha hecho control de constitucionalidad de los estados de excepción o de emergencia. En este caso no hay control. La Constitución hay que leerla completa. Pero este señor tiene 2 maestrías en no sé qué parte. ¿Maestrías? Sí, debe ser en Guandal y Colonche, con el respeto de mi tierra. Sí, porque es su tierra. Sí, por eso. Pero entonces, señores, no hay control. Vea, yo casi nazco en el recinto Los Cali del cantón Yaguachi. Ya. O sea que, Montuyo. Ya. No, casi. Alcanzó a llegar a Guayaquil. No, como viajaba mi papá y mi mamá a la hacienda y estaba muy inclinado el tablón para coger la lancha y mi papá le dio miedo que se caiga al señor, le digo, te quedas. Y nací en Guayaquil. Si no, iba ahí al recinto Los Cali. Por eso usted es guayaquileño. O sea, sí, si no era del recinto Los Cali del cantón Yaguacha, mucha honra, además, ¿cuál es el problema? Pero igual más sería Guayaco. Pues, sí, además. Entonces, a lo mejor le dieron, en Yaguacha no hay universidad, ¿no? No todavía. La maestría la sacaron allí. Probablemente. Entonces, oiga, dice, a ver, hay que ir a la Corte para que la Corte si declara la muerte cruzada, o sea, no dice que no la puede declarar. Porque la Corte examina si el presidente no se excedió sus funciones. El único momento donde la declaratoria del estado de excepción, ¿verdad?, y de emergencia merece control de constitucionalidad es cuando el presidente decide declarar el estado de emergencia, de excepción. Pero no para la muerte cruzada. No para la muerte cruzada, así que están equivocados de calle los asambleístas. De calle, yo creo que el cerebro lo tienen en circuito. Entonces, en resumen, Alfonso, te hago una pregunta. Así como se va desarrollando esto y con el testimonio de los 2 señores que dijiste, Rosero y Estupiñán, ¿tú crees que hayan los 92 votos? Porque yo estoy empezando a dudar. Además, yo me habían enviado, yo compartí el estudio de Contraloría, el examen especial, donde se determinan en los cuadros cómo se llega a 180 millones de dólares de utilidad en el año 2022, que va a ser, porque he preguntado, quien me lo proporcionó para que lo lea, va a ser presentado como prueba documental de descargo del presidente para decir, señores, no hay peculado. No hay peculado y no hay peculado. Entonces, ¿tú crees que hayan los 92 votos? Yo tengo mi duda.
Sí, entonces ya, que el hombre... Hay gente que está empezando a culipatear. Sí, que el hombre, ¿qué hombre del maletín? ¿Saben que si hay muerte cruzada se van a la casa y nunca más regresan a la asamblea? Ah, sí. La mayoría de ellos tienen tanto chance de regresar a la asamblea como que a ti y a mí nos nombren emperador del Japón y primer ministro de China. Imposible, cero. Imposible. Sí, entonces, Alfonsito. más cómodo es que estén el tiempo que les queda todavía ahí usufructuando el Estado. Que no van a ver los 92. Sí, se necesidad de hombre de maletín, digámoslo de... El hombre del maletín son ellos mismos. Van a decir, a ver, ¿cuánto? ¿Va a perder 2 años de sueldo? Sí. Más lo que me caiga por ahí. No, hermano. Y los asesores digan, oye, hermano, cuidado, nos quedamos sin trabajo. 60 asesores tienen esa comisión. 60. ¿Qué hijos de...? Y algunos tienen maestría, de verdad, y son incluso algunas mujeres que saben mucho, pero yo creo que no le paren bola. No sé si le harán doctorita, vaya a cobrar nomás. No opine, doctora, ya, tranquila, vaya, pase nomás cantando, cobre. No sé, Estamos puede ser. jodidos. Alfonso, como siempre, un gran placer, un gran honor tenerte aquí. No, hermano, que yo aprendo. Todos aprenden. Sí, yo sé. ¿Sabes cuándo uno deja de aprender? Cuando se muere o cuando lamentablemente tiene un IQ de 20 o 30 y es imposible aprender. Lo dijo tu pariente y mi amigo y maestro, Jorge Zavala Vázquez. Solamente con la muerte, si uno está lúcido, deja de seguir aprendiendo. Todos los días. Todos los días, a cada minuto. Alfonsito, nuevamente muchas gracias, chicos. Nos vemos mañana. Mañana tenemos un programa dedicado al porte de armas. Una última consulta. ¿Tú estás de acuerdo con el porte controlado de armas? Que existió siempre en el Ecuador, por cierto. Hasta que el que sabemos dijo que no. Porte. Porque tenencia hay todavía. Sí. Siempre que no sirva como disculpa para atender la seguridad. No, pues no, es que los ciudadanos no tenemos por qué reemplazar al Estado para dar seguridad. De acuerdo. Pero yo sí quiero poder tener un arma para que el delincuente piense, y si este desgraciado está armado, mejor asalto a otro. O no me meto con él. O corre el riesgo que el delincuente sabe que estás armado, entra con una ráfaga de metralla y no te dejan ni levantar. También, por eso sí. hay pro y contra. Así es. Nada es absoluto. No. Chicos, see you tomorrow. Muchas gracias, Alfonso. Chao. Chao. Gracias.